Buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes a esta sesión general de nuestro Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, del 7 de marzo del año en curso. Eh, Les agradecemos su presencia y su asistencia. Y bueno, qué mejor que estar en un viernes por la mañana en este lugar para poder comentar acerca de algunos aspectos clínicos e inmunológicos relacionados con la preeclampsia y para la cual le voy a pedir al doctor Gustavo Acosta Altamirano, nuestro director de investigación del hospital, que nos haga favor de coordinar la sesión y presentar a nuestros distinguidos invitados que disertarán durante los próximos minutos sobre este tan importante tema. Maestro, por favor. Buenos días a todos. Gracias, doctor Rosales, muy gentil como siempre. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener en esta sesión general el tema de preeclampsia. Es un tema de gran relevancia para la salud materna. Empezaré a comentar un poquito la etiología de eclampsia, que es realmente el pre-antes y eclampsis sería rayo. Entonces realmente estamos viendo que pues desde el punto de vista sería como un prerrayo. En este contexto, aquí en el Hospital General, un hospital de tercer nivel de atención médica, pues tenemos a veces que enfrentarnos a problemas que tienen que ver con la salud materna, y uno de los problemas que se presentan, se calcula que en el mundo cada 7 minutos fallece una mujer por eclampsia. Es un problema que afecta a México. De acuerdo a las estadísticas, un 47%, 47 de 1,000 mujeres embarazadas, pues se tienen que enfrentar a esta problemática que tiene que ver fundamentalmente con la patología placentaria. Esto nos hace poner a consideración que el control prenatal de todas las mujeres embarazadas es fundamental. Desafortunadamente, otro de los factores que afectan en esta patología fundamentalmente placentaria es la falta de control prenatal. Las condiciones socioeconómicas de nuestra población también nos hacen a las mujeres pues más susceptibles, con mayor probabilidad, a tener este tipo de patologías. También sabemos que en una patología como esta, muchas cosas se dicen y muchas cosas se desconocen. En esta sesión general no vamos a abordar todos los aspectos que pudieran tener o que se han involucrado en la preeclampsia. Sin embargo, vamos en esta sesión, nos acompaña el doctor Jesús Carlos Briones, quien es el coordinador de terapia intensiva de aquí del área de ginecobstetricia, y donde muchas o las mujeres que llegan a este hospital pues pudieran requerir del apoyo de un cuadro hipertensivo que todos conocemos, que es el que identifica a la preeclampsia, un problema de endotelio vascular, en el cual pues estas mujeres con la hipertensión, con la proteinuria, se pueden llegar en condiciones en donde se afecte el entorno cardiovascular o la parte, un accidente cerebral vascular, y pues tienen que llegar aquí a nuestro hospital al servicio del doctor Carlos Briones. Él va a iniciar esta sesión para darnos un entorno de los aspectos clínicos que tienen que ver con el tema de hoy. Posteriormente, el doctor Arturo Cérvulo Vázquez, adscrito al servicio de ginecobstetricia, nos hablará de una situación de los aspectos inmunitarios que tienen que ver con esta patología de la preeclampsia, y también nos acompaña el doctor Eduardo Pérez Salazar. El doctor Eduardo Pérez Salazar es un doctor en ciencias, investigador, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, afortunadamente un buen amigo en el cual
colaboramos en algunos proyectos de investigación y él finalmente nos comentará algunos aspectos relacionados con la angiogénesis que tiene que ver con con el tema que nos ocurre el día de hoy. Sin más, le cedo el micrófono al doctor Carlos Briones. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, como bien dice el doctor, vamos a dar inicio a esta sesión general del hospital, no sin antes agradecer la invitación a la dirección general, a doctora Sánchez Conejo, al doctor Víctor Rosales y por supuesto la invitación extensiva para el doctor Gustavo Acosta. Realmente hablar de preeclampsia es un escenario que nos atañe prácticamente a todos los médicos. Solo como preámbulo quiero decir que en este país nacen 2.4 millones de niños cada año y de estas se complican por lo menos un 20% van a desarrollar hipertensión asociada al embarazo y un porcentaje no despreciable, que es el 3% de esto, va a llegar a unidades de cuidado intensivo con preeclampsia o eclampsia. Esto hace que en nuestro país las estadísticas al respecto son impresionantes. Estas no son fotografías de libros, son fotografías de pacientes reales, a donde se ve una mujer con preeclampsia o eclampsia complicada desde que llega a urgencias, como ven en el lado derecho, a donde la paciente hace un edema agudo pulmonar, hace un paro cardiorrespiratorio, se atiende a esta paciente, se hace la histerotomía posparo, como se llama ahora, para sacar a 2 bebés pretérmino y evitar que se mueran. Entonces, no son escenarios ficticios, son reales de un país que todavía nos falta mucho por avanzar. Vean del año 22 la estadística emitida por la Secretaría de Salud, donde la enfermedad hipertensiva del embarazo es la que provoca la morbilidad materna extrema grave, que como bien decía el doctor Acosta, representa el 67%. Y vean, está seguida de hemorragia y de una serie de patologías que agravan a las pacientes, que justifica tener una unidad de cuidado intensivo y un programa para entrenar personal y capacitarlo en esta área, porque son mujeres que llegan en malas condiciones. Vean la casuística del año pasado, a donde sigue prevaleciendo, y esto lo podemos revisar año con año y vamos a ver que no cambian las circunstancias a pesar de los esfuerzos que se hacen en todas las instituciones y en todos los hospitales. Vean que en la semana epidemiológica 5 de este año, la razón de morbilidad materna extremadamente grave representó más de 2,000 casos, ¿sí? En unas cuantas semanas. La enfermedad hipertensiva y la hemorragia que nos atañe a todos los hospitales y que todos los días trabajamos con ello. Vean ustedes esta casuística de 20 años que se publicó en el 22 por la Secretaría. La muerte materna son representada por 20,000 mujeres, 1,000 mujeres por año prácticamente, y vean, las obstétricas directas, a donde obviamente está preeclampsia, hemorragia y sepsis, constituyen las 3/4 partes de la muerte. Es un problema que tenemos que seguir trabajando, seguir abonando y buscar alternativas a través de la investigación para mejorar nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento y poder lograr un mejor pronóstico en estas mujeres. Vean que en los últimos años, en el 20 al 22, se elevó la muerte materna efectivamente por COVID. Sin embargo, ahora que no hay casos de COVID, de patología respiratoria aguda, nuevamente prevalecen estas causas de preeclampsia y de hemorragia, que es lo que nos atañe. Vean el concepto de preeclampsia del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y que todos estamos de acuerdo. Es la enfermedad hipertensiva del embarazo más importante porque es una afección multisistémica, no es tan simple como pensar que es una mujer hipertensa y con proteinuria y que hay que darle nada más antihipertensivos y ya.
tiene un origen multifactorial, como vamos a ver algunos aspectos, y tiene un curso clínico evolutivo. La paciente que inicia hipertensión desde el primero o segundo trimestre y la manifiesta tardíamente, la mayoría de las veces, es una paciente que hasta que no se concluye el embarazo y no se saque la placenta de esta mujer y el organismo revierta todos los cambios que hizo, es como va a salir adelante. Y sin embargo, estas mujeres van a quedar con secuelas. Se le llamó históricamente la enfermedad de las teorías, porque a lo largo del tiempo, y esto tenemos de antecedentes desde que existe el ser humano, pero en la actualidad hay dos grandes aspectos que los investigadores están trabajando. La patología del trofoblasto, que está muy relacionada a aspectos genéticos e inmunológicos, donde hay una mala adaptación. El trofoblasto es una célula altamente invasiva que tiene que penetrar en el vaso del espacio intervelloso de la placenta, destruir una capa muscular para convertir un vaso de resistencia en un vaso de capacitancia, y esto permite asegurar el flujo. Y esto no sucede por diferentes aspectos. También hay aspectos relacionados con la tolerancia inmunológica que se va a tocar y no lo adelanto, pero es un rechazo que está manifestándose a través de la preeclampsia, la mala adaptación de los cambios cardiovasculares y hemodinámicos que nosotros vemos en las unidades de cuidado intensiva, y que si esto no se corrige y no se detecta, puede culminar con una hemorragia cerebral masiva o con una ruptura hepática que lleva a la muerte a estas pacientes. Y los aspectos genéticos y epigenéticos como parte de las patologías humanas que todos conocemos. La fisiología femenina es muy especial, no por eso existe toda una especialidad y subespecialidades o segundas especialidades como medicina crítica en obstetricia para tratar estos aspectos. La paciente con preeclampsia, en especial, tenemos que atender a nivel hospitalario estos aspectos de gasto cardíaco, de volumen intravascular y de resistencias vasculares, porque es una paciente que tiene comprometido, tiene invertido este patrón hemodinámico, y si no lo entendemos así, los resultados no son los que podemos esperar. Vean ustedes, sacado de un libro clásico de Michael Foley, cuáles son los principales cambios. La mujer que se embaraza se transforma desde el cabello hasta la uña. Sin embargo, dentro de todos los cambios, los más importantes son los cardiovasculares. Y ahí está, vean cómo el volumen, la frecuencia cardíaca y como consecuencia de esto, el gasto cardíaco se incrementan, y sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Y vean cómo esta paciente fisiológicamente compensa este incremento en volumen y gasto cardíaco abatiendo las resistencias vasculares. Este mecanismo está dado por hormonas y por moléculas que se generan en la placenta, y dicho sea de paso, óxido nítrico, prostaciclina y 2 y progesterona, que son las que vasodilatan y permiten estos cambios. Y este mecanismo falla porque es una placenta enferma, es una placenta que tiene cambios inmunológicos, genéticos y además de diversas moléculas que lo van. Y estos son conocimientos que tienen por lo menos 30 años. El embarazo exitoso requiere del desarrollo de una compleja red vascular a nivel de la placenta que le permite al embrión feto crecer y obtener oxígeno y nutrientes a través de este proceso. Y está bien definido que el fenómeno de implantación, en lo cual la inmunología y la genética son básicos, y el desarrollo de vasos primarios, vasculogénesis y vasos secundarios, está íntimamente relacionado con todo esto. Y a lo largo de la historia se han estudiado múltiples factores de la preeclampsia, es multifactorial. Podemos agarrar el modelo que ustedes quieran y podemos demostrar en una mujer que tiene alteraciones moleculares desde etapas tempranas del embarazo. También hay criterios clínicos, ¿sí? Criterios clínicos y de laboratorio que nos permiten medir aquí en los hospitales cuál es la magnitud de esta mujer y el impacto que va a poder tener
no solo en la esfera de la hipertensión, sino en forma multisistémica. Uno de los órganos muy impactados es el riñón. Y aquí en grupo del Hospital General hemos trabajado con diversas especialidades como nefrología con la doctora Elba Medina y hemos visto el impacto que tiene. Hay mujeres que hay que seguirlas después de que se resuelve el embarazo porque van a debutar con insuficiencia renal crónica o van a ser hipertensas o van a tener alguna otra patología que se debe vigilar. Hace más de 20 años publicamos una idea de lo que era el aspecto clínico de la preeclampsia, para entender por qué se manifiesta típicamente después de 20 semanas, porque se requiere una serie de cambios que se dan para que esta mujer, el daño a nivel del espacio intervelloso, empiece a tener impacto, que clínicamente se manifiesta después de 20 semanas y en condiciones especiales antes o en el puerperio. Y vean que el incremento en la permeabilidad, el tono vascular alterado y el conflicto microangiopático es lo que va a determinar el cuadro clínico de esta paciente y es lo que hacemos rutinariamente en el hospital para poderle dar tratamiento. Vean que muchos años después, aquí en esta revista de nefrología en el 19, se publica un esquema muy similar al que habíamos publicado hace 20 años, a donde se denotan los cambios que se dan desde etapa temprana, pero que se van a manifestar típicamente después de las 20 semanas, como hipertensión severa y como proteinuria, que son las manifestaciones más importantes. Y esto se conoce hace mucho tiempo. Por ejemplo, el doctor Gant, que en los años 70 publicara un libro de hipertensión en el embarazo, ya había dicho que la embarazada desarrolla una resistencia y una respuesta especial a los vasopresores. En esa época él estudió estas pacientes y hacía grupos para comparar hipertensas crónicas, preeclampsia y mujeres normales y demostraba cómo la sensibilidad a la angiotensina, que en esa época era el presor conocido más importante, ahora sabemos que hay un grupo de endotelinas que disparan este mecanismo importantemente. También las prostaglandinas y el endotelio juegan un papel importante porque la disminución en sustancias vasodilatadoras y al contrario, el propiciarse con moléculas vasoconstrictoras conflictúa el especial. Un papel especial desarrollan las endotelinas y ustedes saben que uno de los tratamientos clásicos de la mujer con preeclampsia es usar sulfato de magnesio. Y se ha estudiado por más de 100 años este fármaco que es un calcio antagonista, pero que además tiene otros efectos importantes como disminuir la liberación de endotelinas a nivel de un endotelio dañado y proteger a esta mujer de aspectos importantes. Y ahora lo último reciente son los factores angiogénicos, una serie de proteínas que se liberan de la placenta y que rompen el balance entre proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, como sucede en pacientes con cáncer que desarrollan neoplasias y que estas moléculas juegan un papel importante. Esta placenta anormal, esta placenta enferma, también tiene cambios a nivel de los factores angiogénicos, favoreciendo la antiangiogénesis, el mal desarrollo vascular, y esto propicia una serie de cambios. Y por supuesto el conflicto en la microcirculación que se da con el endotelio vascular, y ponemos a la preeclampsia como la estrella de la hipertensión, porque es la más frecuente y porque es la más severa. Pero también vemos hipertensas crónicas que además injertan un cuadro de preeclampsia, y también vemos un cuarto grupo de hipertensión transitoria. Y por eso es importante indagar cómo está la microcirculación y cómo se comprometen estas pacientes. Y a lo largo del tiempo hemos trabajado diversos aspectos, cómo calcular presión coloidosmótica, cómo hacer frotis de sangre periférica y ahora la hemodinamia fetal, que nos permite conocer y anticiparnos cómo este feto está redistribuyendo el flujo y sacarlo antes de que se vaya a convertir en un óbito y darle antes la posibilidad de mejorar el entorno. El protocolo que se estableció y que se constituyó aquí en el hospital es manejarles el volumen en cantidad y calidad,
protegerlas en forma juiciosa con antihipertensivos, atendiendo la fisiopatología, proteger órgano blanco como cerebro, corazón, riñón, hígado, y por supuesto optimizar el gasto cardíaco, porque aquí aprendimos que las pacientes hacen disfunción diastólica y que por eso no responden adecuadamente y algunas requieren el manejo con inotrópicos. Y también vemos que el conflicto del edema que se da multisistémica es un conflicto en las fuerzas de Starling. Se invierten las fuerzas de Starling y se magnifica el flujo capilar por la lesión endotelial que hay, y esto también lo podemos medir. Finalmente, la hemodinamia de la preeclampsia es exactamente al revés de como lo tiene la paciente normal. La mujer embarazada cursa con un alto gasto cardíaco, con volumen incrementado y con resistencias bajas, y vean cómo la mujer con preeclámptica invierte este esquema. La presión arterial es el resultado de estas tres variables, y si no tuvieran fisiológicamente el mecanismo de vasodilatación, todas las embarazadas harían hipertensión. ¿Por qué en la preeclampsia se hacen hipertensión? Porque este mecanismo mediado por la placenta está alterado y por eso hacen hipertensión, y nosotros vemos que la mayoría de ellas tienen un prototipo de gasto cardíaco bajo, con volumen bajo y con altas resistencias vasculares, que es lo que tratamos en la terapia intensiva. Y bueno, finalizo solo para comentar con ustedes que el día 4 de marzo la Escuela Superior de Medicina cumplió 87 años de existir, y bueno, solamente lo comparto con ustedes. Y ahora le cedo la palabra al doctor Arturo Cérvulo, quien hablará de algunos aspectos puntuales de inmunología que están relacionados con esto que he tratado de explicar. Gracias. Si me pasan la presentación. Gracias. Buenos días. Como ven, el escenario clínico en una paciente con preeclampsia es extremadamente complejo. El manejo de una paciente con preeclampsia conlleva muchos campos en diferentes grados. Entonces, voy a regresarme un poquito porque voy a explicar en el contexto de un embarazo normal qué es lo que está sucediendo en el área inmunológica, en los aspectos inmunológicos. Y una primera pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué mamá no te rechazó, teniendo que rechazarte? Sobre todo cuando vives en su casa y tienes 30 años y todavía no te vas, pues todo el mundo quiere decir, oye, tu mamá, ¿no? Entonces, una paciente mujer que necesita recibir un trasplante de pulmón, corazón o riñón y que no le damos inmunosupresores, lo que va a pasar es que se va a rechazar el órgano, sí o sí. Ajá. De todas maneras, los órganos trasplantados con inmunosupresores tarde o temprano empiezan a tener un rechazo. Eso es normal. Claro, hemos mejorado la atención médica, las drogas, la técnica quirúrgica, y entonces cada vez este rechazo se presenta a mucho mayor tiempo. Pero aquí está el caso de la mujer embarazada. La mujer embarazada nos tuvo a cada uno de nosotros como embrión o como feto, y somos mitad mamá y mitad papá. La mitad mamá, mi mamá no me va a rechazar porque es ella misma, pero la mitad que es papá sí me va a rechazar. Aunque mi mamá quiera mucho a mi papá, pues lo va a rechazar inmunológicamente hablando. Entonces hay mecanismos de tolerancia inmunológica que hacen que no haya rechazo inmunológico, y eso es espectacular. Entonces hay varios mecanismos que aseguran esta tolerancia inmunológica y que no haya rechazo inmunológico. No hay solamente uno. ¿Se imaginan que solamente hubiera un mecanismo? Estaríamos en problema. ¿Por qué? Porque si falla ese mecanismo único, pues
no podría haber perpetuación de la especie, no habría embarazo, ¿no? No habría esta progresión en nuestra especie. Una especie que no se reproduce está condenada a la extinción. Entonces, el embarazo es una fuerza evolutiva biológica muy importante, muy conservada en muchos modelos animales. Y entonces se tienen el segundo, el tercero, el cuarto y así todos los mecanismos. A veces dos mecanismos o tres mecanismos confluyen, a veces solamente uno es el que lleva la batuta y eso es lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo. Entonces, en la placenta, yo recomiendo la lectura de este artículo si están interesados de forma general en entender cómo se genera la tolerancia inmunológica. Ya está un poco viejito, desde el 2013 en Nature Medicine, pero todavía es muy válido. Entonces, lo que voy a hacer ahora rápidamente es como poner un foco, una lupa en alguno de los mecanismos y les voy a ir contando 3 o 4 mecanismos que nos van a ayudar a entender cómo eso podría estar alterado en preeclampsia, lo que los médicos están haciendo y da muy bien pie para que el doctor Eduardo Pérez Salazar nos explique específicamente sobre la angiogénesis en preeclampsia y todo lo que nos va a decir. Entonces, el primer mecanismo es que las células del trofoblasto no expresan MHC clase 1, A y B. Y es que todos entramos a nuestro hospital general, que por cierto cumplimos 120 años, con una credencial. Yo, por ejemplo, tengo la credencial aquí de la UNAM. Si mostrara esta credencial de la UNAM, el policía diría, oye, esto no es la UNAM, digo, no todo el hospital, sí tenemos la UNAM, pero no puedes entrar porque no eres de aquí. Entonces, lo que hago es esconderla, no expresar la molécula de clase 1. Con eso ya me libro del policía célula T que no me va a dejar entrar, que va a generar una respuesta contra mí. Pero si no expreso la molécula de clase 1, hay otro policía que se llama Natural Killer, va a decir, como no expresas credencial, te voy a matar, voy a hacer citotoxicidad a ti. Entonces, el trofoblasto expresa una molécula no clásica del MHC que se llama HLA-G. Y lo que hace ese HLA-G es inhibir el trabajo de las natural killers. Por eso se tiene 1 y 2 mecanismos que prácticamente son el mismo. Y ahí se genera la tolerancia inmunológica. Esta natural killer de la decidua, además, libera una citocina que se llama interferón gamma, que activa a monocitos y que permite que se exprese una enzima que se llama indolamina dioxigenasa o IDO. Esta IDO o AIDO metaboliza el aminoácido triptófano y las células T necesitan triptófano para proliferar. Si no hay triptófano, no proliferan. Este es el tercer mecanismo por el cual se genera tolerancia inmunológica. Otro mecanismo es además que las natural killers liberan este cóctel de citocinas, interleucina 8, interferón gamma, factor de crecimiento epidermal, galactina, y esto educa a las células dendríticas para ser tolerogénicas y liberan factor de crecimiento transformante beta, interleucina 10 y más AIDO, que ya conocíamos desde el monocito. Y esto genera T reguladoras que mantienen el embarazo. De hecho, el pico, todas las mujeres en su ciclo menstrual tienen un bajo nivel de T reguladoras al principio, en el día 2 o 3, un pico en el día 12, 13, 14, que es la ovulación,
tienen un pico de T reguladoras circulando y luego baja al término del ciclo. Sabemos que las mujeres con embarazos normales tienen un aumento de T reguladoras conforme va avanzando el embarazo. De hecho, sabemos que mujeres que tienen no éxito reproductivo, que son infértiles o que tienen abortos repetidos, tienen bajas concentraciones, bajos números de células T reguladoras. Es como si en la ovulación este estallido de T reguladoras estuviera esperando el éxito del encuentro del óvulo con el espermatozoide. Y ahí empieza esta relación de las T reguladoras tolerando ese encuentro. Entonces, estas T reguladoras son muy, pero muy importantes para mantener el embarazo. De hecho, también se han hecho estudios clínicos en los que se toman en mujeres con abortos repetidos o infértiles estas células T de sangre, se ponen en cultivo de cajas Petri con este cóctel de citocinas, se obtiene el fenotipo T regulador, se lo meten de nuevo a la paciente y se han logrado algunos éxitos reproductivos con esas pacientes. Muy interesante porque eso será parte de la medicina del futuro regular que muchos de los jóvenes aquí harán, sobre todo si deciden hacer biología de la reproducción y este tipo de especialidades. Uno de los mecanismos más fáciles que primero se pensó que funcionaba en el embarazo fue el balance TH1, TH2. TH1 con interferón gamma, TH2 con interleucina 4. Luego vimos que no nada más es así de sencillo. Vinieron TH17 y T reguladoras. Y ahora sabemos que hay dos balancines que operan en el embarazo. Inicialmente pensamos que en el embarazo había solamente respuestas TH2 en los 90s. Después, en los 2000 nos dimos cuenta de que eso no era cierto, que en el primer trimestre hay respuestas TH1 y si no se dan respuestas TH1, no se logra el éxito reproductivo, no logra pegar el embarazo. Luego, en el segundo trimestre son respuestas TH2 y en el tercer trimestre va cambiando de TH2 hasta TH1 que culmina con el trabajo de parto y ya por fin el nacimiento. Entonces, en todas estas THs, pues ha habido más estudio y ha habido un montón de THs, TH1, TH2, TH17, hasta TH bolas, porque como hay un montón, ya te confundes, ¿no? Las células que se generan en la mujer embarazada, en nuestra madre, parecería que nada más se quedan en nuestra madre, o que nosotros desarrollamos como fetos, parecería que nada más se queda con nosotros. Pero hay un fenómeno que se llama microquimerismo, y antes pensábamos que la barrera placentaria era absoluta y que no había paso de células maternas al feto y del feto a la madre. Vean este paper, que ya también es viejito, pero es muy, pero muy importante, porque células progenitores fetales de varón persisten en la sangre de la madre hasta 27 años después del parto. Entonces, varias de las células de ustedes están circulando en su mamá, si todavía tienen la bendición de tener a su mamá. Y de hecho, células de nuestra madre vivieron en nuestras tonsilas, en nuestras anginas, pues, hasta 10 o 12 años después del parto. Yo me niego a creer que eso es un accidente. Debe de haber una razón biológica muy poderosa, evolutiva, además, que hace que eso ocurra y que sirve para algo. Todavía no sabemos muy bien para qué, pero el microquimerismo es una cosa muy importante como una fuerza biológica. Otro mecanismo, y ya voy a ir terminando, es la expresión de PD1L. Las células CD8 que expresan PD1 son activadas y las lleva a apoptosis. Este es un mecanismo que se ve en enfermedad por HIV. Por eso el HIV
agota la respuesta inmunológica citotóxica. Y generalmente los inmunólogos, yo soy inmunólogo, pensamos que los leucocitos son los únicos que generan una respuesta, pero hemos visto que células eritroides que expresan CD71 pueden también tener función inmunosupresora. Entonces, estas células que son eritrocitos que están expresando CD71 pueden favorecer respuestas de T reguladoras, TH2, o bloquear respuestas de células B, de células dendríticas y otras células T. Además, hay células supresoras derivadas mieloides. No solamente la línea linfoide está relacionada con procesos de tolerancia, sino también estas células. Entonces, hacen un trabajo muy similar a las células eritroides. Entonces, todo este escenario ocurre en una mujer embarazada fisiológica, tiene la tolerancia inmunológica fisiológicamente. En la preeclampsia, varios de estos mecanismos están alterados. T reguladoras bajas, mieloides que no están haciendo su trabajo, eritroides que tienen un bajo número, TH2 o TH1 o un cambio en el balance que debería de ser normal. Y eso es lo que hemos analizado. Varios de estos marcadores podrían ser utilizados como, más bien, estas variables podrían ser utilizados como un biomarcador para rápidamente diagnosticar y ayudarle al médico a establecer una terapéutica lo más temprano posible, porque mientras más temprano se establezca el tratamiento, pues mayor posibilidad de éxito hay para que libren esta condición clínica tan grave. Le doy la palabra al doctor Eduardo Pérez Salazar. Gracias. Ante todo, quiero dar las gracias a la doctora Costa por la invitación. Yo les voy a presentar un poco el trabajo que hemos hecho en mi laboratorio con este tema. En mi laboratorio hemos trabajado mucho vesículas transcelulares y les voy a comentar un poco. Y les voy a comentar un poco sobre lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho con vesículas transcelulares en sangre periférica de mujeres con preeclampsia y cómo están modulando angiogénesis. Este trabajo lo hicimos conjuntamente con la doctora Costa y con la doctora Mónica Martínez del Hospital Regional de Iztapaluca. Bueno, en primer lugar les voy a comentar algo sobre vesículas transcelulares, que es muy importante. Las vesículas transcelulares son vesículas secretadas por las células tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. En términos generales, tenemos tres tipos de vesículas, que son exosomas, microvesículas y cuerpos apoptóticos. Estas vesículas son secretadas por las células directamente. Perdón. Bueno, en fin, le comento. Estas vesículas son secretadas por las células directamente, vense directamente de la membrana, a la cual le llamamos microvesículas. Son muy grandes, van de alrededor de 100 a 1000 nanómetros, y tenemos los exosomas que también son secretados por las células, pero estos son mucho más pequeños, van alrededor de 10 a 100 nanómetros. Y estos se secretan a partir de lo que le llamamos cuerpos multivesiculares. Lo interesante con las microvesículas, con las vesículas transcelulares, perdón. Acá está. ¿Quién me la regresa? ¿Se la puede regresar, por favor? En la anterior. ¿Qué está trabada? La que sí, anterior. No, anterior. Hacia atrás. O hacia adelante, perdón. Sí, gracias.
¿Le puede regresar, por favor? Ah, no, trabó. Bueno, le cuento, el vesícula transcelular, aquí está, perfecto. Aquí como podemos ver al vesícula, lo que les decía, se producen a partir de la célula, bien sea directamente de la membrana, en lo cual le llaman microvesícula, o a partir de endosoma temprano que para tardíos, y cuerpo multivesicular, el que secreta directamente, y esto le llamamos exosomas. ¿Y por qué son importantes? Porque estas vesículas pueden tener una gran cantidad de cargos, como son proteínas de membrana, como son proteínas de membrana, como son RNAs, pueden tener DNAs, y lo más interesante es que la célula lo va a poder cambiar en función de lo que se requiera. Y esto es importante ya que la célula, por meter microvesicular y exosomas se comunican una a otra, generando una gran variedad de respuestas. Esto en cáncer ha sido muy estudiado, y ahí tenemos mucha información. En cáncer sabemos que las vesículas extracelulares participan en la degradación de la matriz para metástasis, por supuesto, invasión metástasis. También son importantes para el escape de apoptosis, secretan muchas caspasas dentro de las vesículas. Son importantes también para escape de inmunovigilancia. La vesícula, algunas llevan muchos ligandos de Fas que van a meter a las células T apoptosis, es una de las maneras de que los tumores van a evadir el sistema inmune, y asimismo también son importantes en angiogénesis. Llevan muchos factores angiogénicos. Sin embargo, en preeclampsia y vesícula realmente hay muy poca información, no se sabe cómo estén trabajando. De ahí la importancia que nosotros decidimos estudiar. Ajá. Entendido que la preeclampsia tiene, bueno, es una patología, como ya bien comentaron, en la cual hay una alteración en la presentación, una isquemia placentaria, una remodelación de las arterias espirales, el estrés oxidativo en la interfase materno-fetal y un desbalance angiogénico en la circulación materna con daño endotelial y de órganos. Nuestra hipótesis fue que las vesículas extracelulares de pacientes con preeclampsia modulan el proceso de transición epitelio-mesénquima en células endoteliales y por consiguiente van a modular el proceso de angiogénesis, entendiendo la transición endotelial-mesénquima como aquel proceso en donde las células endoteliales que están formando los vasos van a sufrir una serie de cambios que les va a permitir ahora pasar a características mesenquimales, donde las endoteliales pierden marcadores tales como B-caderina, como CD31, como colágeno 4 y como VEGFR, y van a ganar marcadores como alfa-SMAD, como N-caderina, como bimentina, como colágeno 1 y colágeno 4. Todo ello finalmente tiene como objetivo que la célula pueda romper estas uniones célula-célula, en el caso del endotelio, pueda ganar características mesenquimales y pueda migrar a la célula para formar nuevos vasos sanguíneos, por eso de angiogénesis. Ajá. Esto está implicado en estas moléculas, entre otras. Asimismo, también tenemos activación de factores de transcripción, tales como SNAIL1, el MEIDOR, TWIS, etcétera, que van a modular toda esta expresión de genes y apagado en algunos casos como becaderina. Por lo tanto, nuestra hipótesis fue que tal vesículas participaban en este proceso. Y les muestro un poco de lo que hemos hecho en el laboratorio. Bueno, en primer lugar, recolectamos sangre de pacientes con preeclampsia. Nuestros criterios de inclusión fueron estos: mujeres mexicanas mayores de 18 años, con un embarazo de más de 20 semanas de gestación, la presión de 90 a 140 y una proteinuria de 300 miligramos por decilitro, o bien de una cruz en tiras reactivas. También nuestros criterios de exclusión fueron de diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, enfermedades oncológicas y síndromes cromosómicos. ¿Por qué? Porque estas enfermedades sabemos que dan un incremento en el número de vesículas extracelulares. Comparamos con pacientes embarazadas que no tuvieran preeclampsia. Únicamente nuestro criterio de inclusión fue mujeres mexicanas mayores de 18 años y embarazo con más de 20 semanas de gestación. De estas mujeres obtuvimos sangre periférica, obtenemos plasma y de allí llevamos a cabo una purificación de vesículas extracelulares por medio de una serie de centrifugaciones diferenciales y ultracentrifugación al final. Y en primer lugar, checamos que nuestras fracciones estuvieran puras, las llevamos a microscopía electrónica de transmisión y como podemos ver, ahí vemos a las vesículas extracelulares, ES,
son los mujeres embarazadas sanas y P son las mujeres con preeclampsia. Y como podemos ver, bueno, vemos las vesículas características, vemos 2 membranas, vemos su interior y en ambas muestras la tenemos. Algo muy importante que a continuación hicimos fue por medio de un equipo del NanoSite. El NanoSite nos permite analizar el número de vesículas conjuntamente con el tamaño de las mismas. En la derecha vemos la fracción de vesículas de embarazadas sanas, de la izquierda, perdón, embarazadas sanas, en la derecha vemos de la mujer con preeclampsia. Estas son 2 figuras representativas, pero algo muy interesante que podemos ver es cómo los patrones de distribución de tamaño versus concentración son totalmente diferentes. Y esto sí es bien importante porque las vesículas se han propuesto como marcadores. De hecho, hay muchos trabajos en que se proponen como marcadores de cáncer, diversos tipos de cáncer, y aquí también podemos ver que al tener un patrón totalmente diferente, son un excelente candidato a utilizarse en diagnósticos de mujeres con preeclampsia, ya que si podemos obtener todo el patrón, bueno, estos patrones se obtienen realmente, si podemos hacer patrones generales, podría utilizar como un marcador. En la gráfica de abajo, en primer lugar, tenemos la concentración de vesículas en función del número de vesículas. Como podemos ver, si existe una diferencia en el número de vesículas de las embarazadas sanas de las embarazadas con preeclampsia. Las embarazadas con preeclampsia tienen menos vesículas que las mujeres embarazadas sanas. Con respecto al tamaño promedio, también vemos que las vesículas de la mujer con preeclampsia son mucho más grandes, tanto en tamaño como en la moda, que las de embarazadas sanas, lo cual es muy interesante, ya que nos permitiría, por medio de muestras de sangre, perfectamente poder separar una mujer de preeclampsia de una mujer con un embarazo sano. A continuación, lo que hicimos con estas muestras de vesículas fue enfrentarlas directamente con células endoteliales. Las células utilizamos para esto células Huve, que son células en cultivo que tenemos en el laboratorio, y llevamos a cabo ensayos de migración. En primer lugar, del lado izquierdo tenemos un control que nuestras células las mantenemos, las ayunamos y las mantenemos en 0,1% de suero fetal bovino, ya que de otra manera mueren, pero ese es nuestro control. A las células endoteliales le pusimos vesículas extracelulares de mujeres embarazadas sanas, que son la S, y a continuación también la otra le pusimos vesículas de mujeres con preeclampsia y tenemos un control de migración que es suero fetal bovino al 10%. Como podemos ver en los gráficos, las mujeres que embarazadas sanas incrementan la migración. Sin embargo, las mujeres con preeclampsia, sus vesículas no incrementan la migración. En primer lugar, en el primer gráfico comparamos con respecto al control y encontramos una diferencia significativa. En el segundo gráfico comparamos la migración de las mujeres embarazadas sanas con las mujeres con preeclampsia y vemos que existe una diferencia real. Realmente las mujeres embarazadas sanas hacen que las células migren mucho más que las mujeres con preeclampsia. A continuación, un aspecto que nos interesaba mucho es ver la secreción de proteasas. La secreción de proteasas es importante, ya que en angiogénesis tiene que degradarse la matriz para que pueda llevarse a cabo la migración de las células endoteliales y puedan formar de los nuevos vasos sanguíneos. 2 proteasas muy importantes son metaloproteinasa 2 y metaloproteinasa 9. Su sustrato es colágeno tipo 4, que es el colágeno que lo encontramos abundante en láminas basales. Estos ensayos se hacen por medio de ensayos de degradación en gelatina. Hacemos geles, la polimerizamos con gelatina, metemos nuestros extractos de nuestras células estimuladas y como podemos ver en los gráficos, las mujeres, tanto que las células endoteliales que fueron estimuladas con vesículas de mujeres sanas y de mujeres con preeclampsia hacen que se secrete metaloproteinasa 2 a un grado similar. Sin embargo, con respecto a metaloproteinasa 9, las células endoteliales que fueron estimuladas con vesículas de mujeres con preeclampsia secretan mucha menor metaloproteinasa 9 que las vesículas de las mujeres con embarazos sanos. Para hacer más breve esto, también hemos llevado a cabo ensayos de invasión en el laboratorio, hemos analizado algunas sinasas que participan activamente en el proceso de migración y encontramos esta relación. En general, parecería que las vesículas de las mujeres con preeclampsia están parando el proceso de transición endotelio-mesénquima y que parecía que todo está alterado. Por consiguiente,
como conclusión, podemos que nuestros datos sugieren fuertemente que la vesícula extracelular de mujer con preeclampsia inducen el proceso de transición, el proceso de transición endotelio mesenquimal y como consecuencia de angiogénesis. Y aquí es muy interesante, ya que lo que faltaría interesante hacerse sería hacer modelos animales de ratas embarazadas o ratones, en la cual metiéramos vesículas extracelulares y ver cómo se altera la formación de estos vasos sanguíneos y las arterias en la placenta de los ratones. Y eso es lo que planeamos hacer en un futuro para corroborar todos estos datos que tenemos. Bueno, ya del Motremar, pues tenemos datos de microscopía confocales, de invasiones y demás, en donde sí, definitivamente parecería que las vesículas de mujer con preeclampsia sí están parando la tracción de otelio mesénquima y como consecuencia están parando los procesos de angiogénesis. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Pues como hemos tratado de transmitirles a todo el auditorio, es pues el problema de preeclampsia, que pues es muchos factores desconocidos, cómo podemos nosotros incidir en el hospital para hacer su vigilancia. Obviamente que el expediente clínico es fundamental, así como pues muchos, hoy no hablamos de aspectos terapéuticos relacionados con preeclampsia, pero la idea es continuar con actividades de investigación en problemas que afectan a las mujeres mexicanas. Agradezco al doctor Pérez, también al doctor Cérvulo. Habla mucho de la parte como nosotros de puros linfocitos T, todo esto, y pues al doctor Briones, pero está abierta para que si ustedes quieren compartir o hacer una pregunta a los diferentes ponentes que nos han acompañado esta mañana, está abierto a que si ustedes quieren externar alguna opinión. Doctor Briones, ¿quieres dar algún comentario? Gracias, doctor. Bueno, la idea de esta sesión y de invitar al doctor Lazar, al doctor Cérvulo, pues era plantear una panorámica de que la preeclampsia es un reto diagnóstico y terapéutico para todo mundo y que bueno, el esfuerzo del hospital con el apoyo de las autoridades es buscar asociarnos con investigadores, con centros y poder buscar alternativas para hacer diagnóstico más temprano o inclusive factores de pronóstico, porque todo esto abona a que si más temprano detectamos estas pacientes y podemos modular la evolución, pues los resultados maternos y perinatales pueden ser mejorados. Gracias. No sé, alguien de el auditorio que quisiera hacer algún planteamiento o al comentario adicional. Sí, sí, doctora Zambori. Ahorita le van a llevar el micrófono. No, presenta una gran ventana. De hecho, en cáncer se hace porque es sangre periférica. Exacto. De hecho, bueno, en mi laboratorio trabajo con cáncer de mama y al menos sí podemos que los números sí cambian en mujeres, al menos en cáncer, sí, en estados in situ, sí lo podemos ver esos cambios en número. Y al menos en cáncer, nosotros hacemos mucho cáncer de mama, hicimos proteómica del tal vesícula y buscamos proteínas que cambiasen también y correlacionar el cambio de número, tamaño y componente de algunos de tal vesículas. Y en preeclampsia sería muy interesante también hacer algo semejante. A lo que voy, a lo mejor me equivoqué, no soy ginecóloga, pero el diagnóstico de la preeclampsia sigue siendo clínico, ¿no? Sí. Entonces, se está estudiando, se está planteando ya y algo para, de alguna manera, en mujeres de riesgo, medir estas vesículas antes de tener el diagnóstico clínico y ver si se predice preeclampsia, y con esto ya lo que el doctor Briones comentaba, tener un diagnóstico anticipado de quién va a tener preeclampsia. Porque al aparecer los datos clínicos, pues puede ser que ya estemos un poco retrasados, ¿no? Y se pueda anticipar algún daño. Que yo recuerde, no hay datos, no hay estudios al respecto, pero sería excelente hacer protocolo de ese tipo, ¿no? Monitorear a mujeres y ver cómo están estos números y cómo están cambiando todo ello.
Yo que recuerde, no hay nada al respecto y no se ha propuesto. Sí, pero sí es una al ventana. ladito tienes con los que los puedes proponer. Sí, exacto. Gracias. Sí, de hecho es muy interesante. En cáncer sí te propone que marcadores, ahí sí hay muchos estudios. En preeclampsia realmente no hay casi nada, ¿no?